la defensora. Águeda Morel. Buen día, doctora, ¿cómo Buen estás? día, doctora. Buenos días, Martín y Anabela. Saludos a la audiencia. Doctora, ¿qué tal? Tenemos entendido que vos sos la defensora a cargo de la situación de estas niñas presuntamente abusadas por el músico Pablo Venegas. ¿Es así, doctora? Sí, así mismo. Doctora, te, la primera pregunta que quiero hacerte es realmente si ellas se encontraban o no en desaparecidas a partir de enero, porque ayer hablábamos con el viceministro de la Niñez y él decía que hubo una confusión y que ellas no estaban desaparecidas. Sí, en el mes de febrero es cuando fue localizada la adolescente y se articuló su ingreso en un hogar de abrigo donde permaneció durante 5 días hasta que se escapó. Una de Como ellas. había una orden de búsqueda y localización, no se ordenó el levantamiento dado que ella volvió a estar en situación de calle y por lo tanto con paradero desconocido desde el mes de febrero de este año. Con relación a la otra niña, ella se encontró hasta el mes de julio aproximadamente bajo el cuidado de su abuela materna. Entiendo. Y desde agosto es donde también, debido a la comunicación recibida, que se había escapado del domicilio, el juzgado nuevamente ordena la búsqueda y localización respecto a la otra niña. Entiendo. Doctora, ellas estaban viviendo, o sea, la última, la niña que estuvo hasta julio con su abuela, ¿ella volvió a vivir con su abuela cuando fue localizada o fueron localizadas las dos después de lo que ocurrió con el músico? Las dos fueron localizadas a partir de esta situación y tomamos conocimiento cuando ingresan en el centro hospitalario para la atención médica. Es ahí donde se corrobora la identidad de las mismas y se comunica a las autoridades que fueron localizadas. ¿Y cuál es la situación de ellas actualmente, doctora? ¿Ellas siguen en el hospital? ¿Ya hay informes de qué es lo que pudo haber pasado? Ellas continúan en el hospital. El juzgado solicitó un informe sobre la situación médica, así como una posible fecha de alta que hasta el día de hoy no fue comunicado. Igualmente volvió a intimar por el plazo de 2 horas al Ministerio de la Niñez para que puedan proveer de un espacio de protección, ya sea una familia ampliada, una familia acogedora o en su defecto de un hogar de abrigo en donde las mismas puedan ser albergadas una vez que se confirme el alta médica. Y esta intimación ya fue contestada, doctora. ¿Ya hay algún hogar donde ellas van a poder estar o todavía no? No, todavía no tenemos información del hogar en donde estarían ni estas dos niñas, tampoco los dos niños que se encuentran bajo el cuidado de su abuela materna. Los padres de estas dos menores, ¿hay alguna información sobre ellos? Los padres se encuentran en situación de consumo. Conforme a la información que recibí tras la entrevista que tuve en el hospital con las niñas, ellas me manifestaron que tenían conocimiento de que nuevamente su progenitor estaba privado de su libertad. Doctora, escuchábamos también ayer la declaración y leíamos a través de las redes la declaración de la defensora general Lorena Segovia, que hacía una especie de mea culpa también al decir que no pudieron con la situación. Esto es así. En algún punto la defensoría no supo cómo sobrellevar la situación de estas dos menores.
No se pudo dar una respuesta efectiva, ya que en el Foro de la Niñez tenemos que trabajar de forma articulada con otras instituciones. En ese sentido, como defensora pública en este caso, desde el año 2017, todos los requerimientos fueron elevados en tiempo y forma en el juzgado, y en ese sentido es que quiero aclarar de que existen 2 resoluciones judiciales de guarda que no llegaron a ser revocadas. Judicialmente, la adolescente debe estar bajo el cuidado de su tía materna y sus 3 hermanos bajo el cuidado de la abuela materna. Esta solicitud fue justamente a pedido de estas personas para asumir el cuidado de sus familiares. ¿Y por qué entonces ellas estaban en un albergue o...? Luego existieron desavenencias desde el año pasado, tanto de la adolescente con su tía, por lo que se escapó de su vivienda y se articuló realizando inmediatamente la comunicación al juzgado de esta situación, el cual ordenó en enero de este año la búsqueda y localización, que es una tarea que fue encomendada a la Policía Nacional. Lo mismo ocurrió una vez que en el mes de agosto se comunica que la otra niña abandonó igualmente el hogar de la abuela materna. Y en ese sentido, con relación a el pedido que realiza la señora para que se pueda proveer de un hogar a los 2 niños que tiene a su cargo, conforme al pedido que realizó ante el juzgado de cambio de guardador, es que se solicitó en 2 oportunidades, también con intimación al ente encargado, la provisión de ese espacio de protección para estos niños, recibiendo tanto en noviembre y posteriormente el 2 de noviembre, unos días antes que ocurra este hecho, una respuesta desfavorable por parte de la Dirección de Cuidados Alternativos, que es la encargada de poner al juzgado este espacio de protección. Es por ello que hasta este momento no le estamos dando una respuesta a la abuela en cuanto a la ubicación de sus nietos en un hogar de abrigo. Pero al respecto, considero también necesario aclarar que la Defensoría y el juzgado, el Poder Judicial, no cuenta con familias acogedoras ni tampoco con hogares de abrigos. Si bien yo soy, en este caso, la cara visible con los familiares, tanto con esta señora y con la tía materna, con el director de la institución educativa, con el que permanentemente estuve en contacto durante todos estos años, en que ellas efectivamente sí estuvieron escolarizadas hasta que se produce, hasta que se pierde el rastro de la localización de las mismas. Sí, entiendo, doctora. Te pregunto por la respuesta nuevamente de la intimación, porque como te mencioné, ayer hablábamos con el viceministro de la Niñez y él afirmó que ya contaban con un hogar para estas niñas y que eso se puso a conocimiento ya de la Defensoría. Yo estoy articulando esta mañana justamente con la directora de Cuidados Alternativos el posible ingreso o el perfil de la unidad de cuidado que eventualmente
pueda albergar, y hasta este momento no tengo información de que se haya obtenido de ese lugar. Ayer hablábamos con el actual camarista, entonces creo que juez, y decía que hace un buen tiempo que ellos recibían quejas en el juzgado de la abuela de las niñas y que ellos pusieron, o ellos juzgado puso a conocimiento del Ministerio de Educación, y eso se lo comunicó también al Ministerio de la Defensa Pública. Los informes recibidos de parte del director, donde acudía una de las niñas de su inasistencia Ujú. a partir del mes de septiembre de este año, puse a conocimiento del juzgado. Es por eso que ellos tuvieron esa comunicación, esa reflexión. Sí. Fue realizada en el Ministerio de la Defensa Pública, efectivamente. Sí, y, no, y justamente eso, o sea, de hecho que entonces hubo una reacción por parte del Ministerio de la Defensa Pública al tener conocimiento que ellos, estas niñas dejaron de asistir a los centros educativos. Sí, totalmente, y fue comunicado al juez de la causa. Y a partir de esa comunicación, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez, doctora? Y el juez ha solicitado, efectivamente ha dictado en dos oportunidades como medida cautelar la búsqueda y localización de ambas niñas, e igualmente con relación a los dos niños que se encuentran bajo el cuidado de la abuela materna, ha solicitado la intervención de la Dirección de Cuidados Alternativos, que es la DICUIDA, y no se ha obtenido una respuesta del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Es en ese sentido, es lo que se afirma, que no se pudo dar una respuesta efectiva a la situación de este grupo familiar. ¿Algo más? Doctor, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por el espacio. Usted está escuchando PDC. La defensora de la niñez, Águeda Morel.